Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Sergio Lavarrieta, voy a ser el profesor del curso, ¿cierto? De Integrando los Negocios, o el taller práctico profesional. Y como parte del curso va a haber un trabajo, un proyecto, digamos, que es básicamente hacer un mini caso. Bueno, muchos de ustedes han de alguna manera hecho caso durante la carrera, así que probablemente están de alguna manera familiarizados con ello. Pero en este video les quiero explicar un poquito en qué va a consistir el proyecto, de modo que puedan adelantar terreno y puedan estar ya pensando en el trabajo, y más preguntas me pueden hacer en la propia clase. Veamos entonces la presentación. Bueno, los objetivos de este trabajo, de este proyecto, como parte del curso, es que ustedes puedan de alguna manera, como todo el curso, integrar algunos conocimientos que han desarrollado durante la carrera, incorporar algunas cosas nuevas, en particular lo que tiene que ver con stakeholders o con los públicos, ¿cierto? Y de alguna manera con la sostenibilidad de largo plazo de las empresas, y enfrentar de alguna manera los dilemas decisionales que tienen los gerentes o las personas que dirigen, les toca dirigir y emprender en el mundo actual. Otro de los objetivos es que de alguna manera comprendan o puedan comprender cómo se mezclan, cómo se conectan distintos aspectos de las decisiones de los gerentes, y a veces muchos de estos frameworks andan, o marcos conceptuales que han visto en la carrera, andan como perdidos, andan uno por un lado, que sea los de marketing por un lado, los de finanzas por otro, los de personas por otro, los de estrategia por otro. Uno de los objetivos de este curso es tratar de alguna manera de tener una visión general y poder integrarlo. Lo otro, que es una habilidad más transversal y que tiene que ver con la capacidad de escribir, siempre, por más que obviamente muchas de las cosas son digitales, igual uno tiene que escribir documentos, tiene que escribir reportes, tiene que comunicarse, ya sea a través de presentaciones como la que estoy haciendo ahora, pero también a través de documentos escritos. Y en este sentido, el proyecto, el caso de negocio, puede ayudarles a eso. En lo concreto, la idea es que ustedes sean capaces, además de escribir un mini caso de negocio. El mini caso de negocio, la verdad que no solamente tiene una aplicación de docencia o de enseñanza como el que nosotros vamos a ver en este curso, y que normalmente se ven en la carrera, pero a veces uno, para presentar, por ejemplo, para demostrar, para presentar un modelo de negocio de la propia empresa, para explicarle a los inversionistas, para explicarle incluso para hacer capacitaciones al interior de las empresas, uno a veces hace pequeños casos de negocios para mostrárselo a alguna audiencia. Por ejemplo, puede ser un caso de negocio de los competidores, o de una empresa que ustedes a lo mejor están observando y que está en otros países y que quieren traer alguna de las experiencias de esos países acá. Bueno, escribir un caso de negocios también puede servir para eso. Y luego, por último, algo que siempre es relevante, un trabajo en equipo. Entonces, ¿qué es un caso? Básicamente, un caso es un vehículo, un instrumento escrito, ¿cierto? Que permite, bueno, escrito, pero también puede ser audiovisual. De hecho, puede ser una mezcla, ¿cierto? De ambos. Pero normalmente es escrito, que permite analizar una situación decisional, una situación empresarial, una situación de administración, y analizarlo con una perspectiva, con un marco conceptual o con un esquema teórico que me permita aplicarlo y buscar una solución o buscar una recomendación de acción. Normalmente involucra la descripción de cierta situación real que ha pasado. A veces se hacen casos ficticios, pero la mayoría, diría el 90-95%, son reales y reflejan una situación que ha pasado con una empresa. A veces estos casos pueden ser, voy a decirlo así, anónimos, o los gringos le dicen disguise, ¿cierto? O sea, que en el fondo uno no le pone el nombre de la compañía, sino que pone un nombre ficticio, ¿cierto? Pero en el fondo la situación ocurrió realmente, pero se cambia esto a veces por un tema de confidencialidad, o cuando la propia empresa no quiere revelar exactamente que es ella, ¿cierto? Normalmente involucra una historia, ¿cierto? Una decisión importante, por ejemplo, un lanzamiento de producto, un cambio de estrategia, un conflicto al interior de la organización, la quiebra, una crisis, etcétera, que son analizados por un equipo gerencial, en el caso, digamos, de la empresa, y que a esas personas los pone como protagonistas
protagonista, normalmente un gerente, el emprendedor, un dueño, que tiene que tomar alguna decisión relevante. Y esa situación le permite a los que lean el caso ponerse un poco en la situación, en los zapatos de esa persona y tratar de aplicar, por tanto, sus conocimientos y desarrollar sus habilidades para enfrentar, analizar esa decisión, diagnosticar, evaluar opciones y eventualmente tomar una decisión. Normalmente las situaciones son pasadas, podría ser una situación digamos, corriente o que está ocurriendo en este instante, podría ser, pero normalmente uno es por un tema de información y de acceso a la información, normalmente se refiere a cosas que han pasado hace un poquito de tiempo y de las cuales uno puede acceder a buena información o primaria o secundaria. Bueno, como dice ahí, siempre hay un decisor central, alguien que está ahí de alguna manera que tiene que tomar la decisión. Que no es un caso, un cuento no es un caso, ¿cierto? Una historia sin conexión o que no pueda ser analizada desde alguna perspectiva teórica clara, ¿cierto? No es un caso. O sea, casos que son demasiado ambiguos, que son muy abiertos, que no tienen una situación de decisión tan clara o un problema tan evidente, tienden a ser más complicados, ¿cierto? Y si uno un caso lo puede abordar de mil maneras, bueno, eso es demasiado ambiguo. La idea es que haya opciones, que no sea una cosa absolutamente cerrada, pero que uno de alguna manera tenga un ámbito acotado o relativamente acotado para esto. Tampoco es un caso una situación interesante, pero que no tiene un propósito educativo. Recuerden que los casos en general tienen un objetivo educativo de transmitir información o de que los que lo lean y que lo analicen de alguna manera desarrollen sus capacidades de análisis y de resolución de problemas, ¿cierto? Entonces, y lo otro que es importante es que los casos, para que sean realmente mejor analizados, tienen que tener algún tipo de contexto. O sea, las cosas no ocurren en el vacío, ¿cierto? Una decisión empresarial, imagínense una situación por ejemplo, nosotros hiciéramos un caso de una empresa que ahora está enfrentando, por ejemplo, de la TAM, ¿cierto? Y dijéramos, bueno, la TAM tiene algunas dificultades, están tratando de ajustar sus rutas, etcétera, etcétera, pero nosotros no dijéramos que estamos enfrentando o hemos enfrentado en los últimos 2 años una crisis de COVID, que la acción, por ejemplo, que ellos se tuvieron que declarar en quiebra y que, por ejemplo, en Estados Unidos están ahora de hecho bajo la jurisdicción de un juez de quiebra que tiene que decidir si es que está bien o no las propuestas que está haciendo la compañía para tratar de salir de la quiebra y responder a sus acreedores y a sus accionistas. Si nosotros no contáramos el contexto, la verdad que uno podría llegar a una solución muy distinta, que en realidad no tiene nada que ver con lo que están enfrentando los gerentes hoy en día. Por lo tanto, por eso es que es importante que ustedes cuando hagan un caso o escriban un caso, den un poco la idea del contexto, de dónde está de alguna manera cuál es la situación de la compañía y en dónde se encuentra inserta. ¿Qué forma parte de un buen caso? Bueno, un tema real, como yo mencionaba anteriormente, que ojalá sea interesante, que normalmente tenga involucrada una decisión, una pregunta para la acción, ¿cierto? Debe tener un contexto, lo acabo de mencionar, la industria, el país, una empresa, dónde está ocurriendo, una situación, un ciclo de vida, si es que, por ejemplo, a veces hay casos que se refieren, por ejemplo, a la situación de un gerente, un emprendedor, y el emprendedor, por ejemplo, está más mayor y está, por ejemplo, enfrentando los problemas de sucesión, es decir, ya quiere dejar la empresa y bueno, si uno no da el contexto de esa persona, por ejemplo, si tiene más hijos, una familia más o menos extendida, cuál es la relación con la familia de la señora, etcétera, o la pareja, ¿cierto? Eso puede no va a ser tan rico como para tomar esa decisión, en ese caso, en el caso de un caso que se orienta a una persona. Pero en general tiene que ver con la industria, con el país, con el entorno de la empresa. Contar un protagonista, ya lo mencionamos un par de veces, que permite hacer análisis. ¿Qué significa esto en parte? Que la decisión no sea obvia, porque si un caso tiene una decisión obvia, imagínense que yo estuviera haciendo un caso que sea más financiero, ¿cierto? Y que yo le doy todos los antecedentes supongamos que quisiéramos comprar una compañía y están evaluando comprar una compañía. Y uno le pasara todos los antecedentes, le dijera, este es el flujo de caja, esta es la tasa de descuento, estos son los años a los que se va a valorar el proyecto, etcétera, etcétera, esta
esta es la tasa libre de riesgo, etcétera. Bueno, con toda esa información es básicamente meterla en un Excel y calcular el valor presente y ver si que el valor presente neto es mayor o no menor que cero, si es que uno ocupa esa herramienta. Bueno, no puede ser tan obvio que en eso. Por ejemplo, puede ser, a lo mejor le doy algunos de estos datos, pero la gente tiene que construir un flujo de caja, por lo tanto, distintas personas pueden llegar a distintos flujos de caja dependiendo de los supuestos que están detrás. O la tasa de descuento puede ser evaluada de distintas maneras. Alguna gente puede pensar que esta empresa tiene más riesgo o tiene menos riesgo, por lo tanto, la tasa de descuento para evaluar los flujos va a ser diferente. Entonces, pueden haber distintas opciones o escenarios que van a hacer que la solución no sea única y dependiendo de los supuestos que uno se dé o de cómo uno analiza el caso, ¿cierto? Va a llegar a una solución distinta. Un caso rico no tiene una solución obvia, ¿cierto? Pueden haber algunas soluciones que sean más, por decir, no quiero decir correctas, pero que si uno hace los supuestos normales, probablemente lo lleven hacia allá. Pero incluso así pueden haber distintas opciones, distintas situaciones y pueden haber grupos que tengan o personas que lo evalúen de manera distinta. Bueno, lo otro es que hay que tenga suficientes datos. Si es que uno en un caso tiene que hacer demasiado supuesto, o básicamente es puro supuesto, entonces ya empieza a ser, fíjense que ahí el caso empieza a perder relevancia porque en el fondo depende más bien de la capacidad que tiene uno de hacer supuestos, más que de analizar una cierta información. Es cierto que uno siempre tiene que hacer algunos supuestos, pero no deberían ser más los supuestos que la información necesaria para tomar la decisión. Que sea provocativo, interesante, que sea una industria atractiva, que llame la atención, bueno, eso siempre va a ser positivo. Condiciones de un caso, describe una situación interesante. Esto a veces, lo interesante tiene que ver con una urgencia, por ejemplo, una empresa que va a quebrar, una crisis, un problema, un litigio, el desempeño de la empresa depende de esto, la promoción de alguien depende de su decisión. Que haya algo que dramatice un poco la situación va a ayudar. Tiene múltiples soluciones, como ya mencioné, que las decisiones se puedan basar en ciertas teorías o marcos teóricos y que sean motivantes para el lector. Obviamente que eso tiene que ver mucho con el tipo de audiencia a la que uno va a desarrollar el caso. En el caso de ustedes, en la situación de ustedes, nosotros vamos a suponer que ustedes van a hacer un caso para compañeros de ustedes, o sea, por ejemplo, para futuros alumnos de este curso, para gente que está en el último año de ingeniería comercial, para alumnos equivalentes a eso. Esa es como la audiencia para la cual uno debería estar pensando. Entonces, obviamente que hay industrias que a ustedes les puede parecer más interesantes, más atractivas, temas que les pueden parecer más atractivos y eso va a capturar la atención de los lectores. ¿Qué contenido tiene un caso en términos generales? Bueno, contiene toda la información relevante acerca del tema de estudio, de la situación, de la problemática que se está analizando, alguna información histórica relevante, no toda la historia de la empresa, porque normalmente uno tiene que entregar, digamos, una de las cosas más importantes en un caso es que uno tiene un espacio escaso. Y ya ese espacio escaso puede ser demasiado largo. Por ejemplo, fíjense, los casos largos normalmente tienen 15 páginas, más anexos, y ya uno a veces se aburre de leer 15 páginas, por lo tanto tiene que ser uno muy eficiente en poner la información más relevante, necesaria, para que la persona entienda, pero sin aburrir, porque una de las cosas que queremos mantener es la atención y tener de alguna manera que sea atractivo, ¿cierto? La atención, por lo tanto, la atención es muy importante. Ahora, los casos normales pueden, como les decía, andan, voy a decir, los regulares entre 10 y 20 hojas, más o menos. Últimamente yo diría que los casos más normales tienen como 15 hojas, más unos 7, 8 páginas de anexo, ¿cierto? Hay casos más grandes que eso. Y en el último tiempo, por producto de esto mismo que yo he mencionado, se ha ido orientando a casos que sean más pequeños o casos abreviados, como mini casos como el caso que nosotros estamos viviendo. Nosotros hemos definido que dice de 3 a 5. Yo pienso que en realidad un caso de 5 páginas es un caso relevante. Podría haber una cosa muy atractiva, muy interesante, que a lo mejor en 3 páginas fuera suficiente, pero yo creo que 5 páginas más anexo, ¿ya? O sea, yo le voy a poner 5 más menos 2. O sea, si puede ser 5 debería ser como el target, 3 el mínimo, 7 sería el máximo, más anexo, ¿ya? Y por lo tanto, ustedes se van a dar cuenta que, claro, al principio cuando uno parte con una hoja en blanco va a decir, es difícil llenarla, pero después el problema va a ser más al revés, va a ser cómo yo le saco cosas de modo de que dejar toda la información necesaria sin perder relevancia, sin perder la información que es importante y tratar de mantenerlo atractivo, ¿ya?
Algunas características que tienen que tener los que escriben el caso, o sea, ustedes, ¿cierto? Tienen que tratar de ser neutrales, objetivos, tratar de mostrar la información como es, sin adornarla. No son poetas, no son escritores, tampoco tratan, salvo en algunas situaciones un poquito especiales que podrían haber. Uno puede a veces entregar más información o entregar alguna información entre líneas, ¿cierto? De modo de que las personas busquen, puedan, digamos, uno de los objetivos puede ser que las personas discriminen dentro de toda la información que ustedes entregan aquella que puede ser más relevante. Eso sí se puede hacer. Pero siempre mostrarlo de una manera objetiva y neutral respecto a la empresa, respecto a los decisores, sin cargarlo tanto de emociones, salvo para poner una tensión o, por ejemplo, no sé, imagínense una empresa familiar, hay un conflicto entre el padre y el hijo. Un conflicto entre los hermanos, qué sé yo, podría ser. Incorpora toda la información necesaria para los objetivos del caso. Y lo otro, desde el punto de vista de esto, sobre todo si que uno hace casos en que la empresa está participando, porque muchas veces las empresas aceptan entregar información directamente, lo hacen, eso uno lo puede hacer, y las empresas establecen que haya cierta confidencialidad y que por lo tanto toda la información que entregan en este proceso de entrevista es confidencial y ellos guardan el derecho después de leer la última versión de los casos y aceptar o eliminar algunas partes que ellos eventualmente no quieran. Eso sobre todo para los casos que están de alguna manera acordados con empresas. El proyecto, algunas de las cosas que uno debe abordar cuando uno enfrenta un proyecto del caso, cuál es la historia, o sea, cuál es el problema, por qué esto es atractivo, ¿ya? ¿Qué contenido cubrirá? Eso es importante. Normalmente uno ordena, empieza a buscar, por ejemplo, identifica un problema de decisión, ¿cierto? Qué sé yo, la contaminación en producto, no sé, de la refinería ahí en Concón o ahí en Ventana, ¿ya? Entonces están viendo cómo enfrentan los problemas de la comunidad en la última crisis que hubo, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué información va a haber de eso? Hay reportajes de prensa, hay a lo mejor informes o reportes de la compañía, hay informes medioambientales que hace quizá los organismos medioambientales. Esas son todas fuentes secundarias. Eventualmente yo puedo conocer a alguien ahí, ¿cierto? Un gerente o a gente que vive cerca o gente que estuvo, por ejemplo, en los grupos que de alguna manera se manifestaron en contra de esta contaminación o lo que fuere, ¿cierto? Y yo los puedo entrevistar. Entonces yo voy a decir, bueno, estas son mis fuentes de datos primarias o de alguna manera disponibles y secundarias. Y cuáles son más públicas o fácilmente conseguibles y cuáles son de alguna manera más privadas. ¿Qué habilidades busca el caso desarrollar? Por ejemplo, el caso que estamos viendo recién, probablemente un caso que tiene que ver más con algunos de los temas que vamos a ver en este curso, que tiene que ver con stakeholders, con los conflictos de intereses entre stakeholders, ¿cierto? Esto de que no siempre todos los stakeholders tienen el mismo interés y es difícil esto de resolverlo. La gente dice, esto es súper fácil, hay que darle a todos lo que todos quieren, pero eso no siempre es tan simple. En algunas veces se puede, pero otras veces hay un conflicto y uno tiene que optar, y en esa opción obviamente que hay una complejidad, digamos, ¿cierto? Si uno quiere, por ejemplo, vender productos más baratos, probablemente va a mitigar menos y esas mitigaciones menores van a afectar más a las comunidades cercanas. Entonces, claro, bueno, por un lado beneficio a los consumidores, por otro lado afecto a las personas más cercanas. Entonces, incluso cumpliendo con la ley, estoy diciendo, o sea, estoy partiendo por el lado de que al menos se cumple con la ley, pero incluso cumpliendo con la ley puede generar estos problemas. Entonces, ahí podríamos enfrentar ese caso por ejemplo, con el enfoque de stakeholders o con el stakeholder management o con algunas cosas de ética empresarial o si no, podría ser un caso solamente de costeo. O sea, fíjense que a lo mejor ese mismo caso lo podría llevar a un problema de costo, ¿cierto? Imagínense que si alguien decidiera, no, es que vamos a hacer más mitigación, ¿cierto? Bueno, ¿cuáles son los impactos que tiene esto en costo y cómo sería el costeo de los distintos productos que tiene esta refinería? Entonces uno podría hacer un caso completamente de contabilidad y ahí el enfoque y el tipo de información que uno debería poner ahí sería muy distinto que si fuera un caso más, voy a decirlo así, de ética, de pura ética, ¿ya? Y en la que va dirigido. Obviamente que no es lo mismo hacer un curso, por ejemplo, ese mismo caso yo lo podría hacer orientado a alumnos de primer año.
que está perfecto. Por ejemplo, un alumno de gestión y empresa, como cuando ustedes llegaban a un curso de administración 1, ¿cierto? El primer curso de administración. Obviamente el instrumental que alguien en primer año tiene es bastante menor, es más acotado, es más superficial. Igual pueden analizar el problema, pero con menos instrumental que el que, por ejemplo, podrían analizar ustedes, o si este mismo caso fuera orientado por un MBA, que aparte de los frameworks, aparte de los marcos conceptuales, tienen además un bagaje y una experiencia que pueden incorporar en el análisis. Por lo tanto, a quién va dirigido también es un elemento relevante. Algunas opciones para casos, para que ustedes tengan idea, ¿cierto?, de la reformulación de una estrategia o la implementación de una estrategia. Se ha decidido, por ejemplo, el cambio de una estrategia y se tiene que implementar, y eso involucra cambios en sistemas, cambios en personas, cambios en la estructura, decisiones de cambio de incentivos, decisiones incluso a lo mejor de cambio personal, etcétera, que lo pueden hacer, o incorporación de nuevo personal, que lo hacen complejo. Otros podrían ser cambio del medio ambiente, cambio de la regulación, cambio de los stakeholders. Por ejemplo, algunos stakeholders ahora, es una cosa evidente, ¿cierto? Las personas ahora están más sensibles a algunas cosas ambientales que a lo mejor no estaban hace un tiempo atrás, y eso puede, o están más sensibles respecto, por ejemplo, ni siquiera de temas ambientales, pero por ejemplo de la salud o del aspecto de salud. Entonces, bueno, eso puede hacer que en alguna industria ese cambio, ¿cierto?, afecte cómo funciona la organización, y eso puede tener implicancia respecto al diseño de producto, o el cambio de la comunicación, o como decía anteriormente, en el costeo, si que uno va a hacer cambio en la formulación de los productos, etcétera. Dice, por ejemplo, el cambio de la ley del etiquetado de los productos, ¿cierto? Estos sellos negros que van. Bueno, eso tiene varias implicancias. Tiene implicancias desde el punto de vista comunicacional, ¿cierto? Pero también de la reformulación de los productos. Algunas empresas respondieron a eso reformulando los productos, por ejemplo, incorporando menos azúcar, disminuyendo el tamaño, disminuyendo la cantidad de grasa u otras cosas, de modo de tener menos sellos y no tener tanta dificultad comunicacional. Otros decidieron no cambiar eso y más bien enfrentarlo de otra manera, reflejando otros atributos, otras características positivas. Bueno, dilemas éticos, ya les mencioné algunos que podrían existir: conflicto entre objetivos y stakeholders, ¿cierto? Que pueden darse. Nuevos modelos de negocio, ahora que están de moda, ¿cierto? Modelos que son más sostenibles, o modelos que son más, por decirlo, digitales, que están más basados en la tecnología digital o en el blockchain, por dar algo que está muy de moda en este último tiempo. También pueden ser cosas interesantes: desarrollo de nuevos productos, desafíos de nuevos productos, expansión internacional, expansión a regiones. Fíjense, una empresa pequeñita, a lo mejor que está en Santiago, o al revés, una empresa que está en Concepción o en Puerto Montt y que quiere venir acá a Santiago, al mercado del norte para ellos, ¿cierto? Bueno, eso también puede ser una cosa interesante. En general, si bien nosotros tratamos de que los casos tengan que ver con, o que involucren de alguna manera más de un solo stakeholder, la verdad que como estamos haciéndolo por primera vez, más nos interesa que sea un caso que sea integral, que vea un problema más integral de la organización. Ojalá que tenga múltiples stakeholders, pero no es una condición, y que les atraiga a ustedes, que sea atractivo para ustedes, que les interese, y que ustedes crean además que al escribirlo a futuro, futuros compañeros de ustedes o en otros cursos, ¿cierto?, les puede ayudar para enfrentar una solución. Es decir, esto no es solamente para el ejercicio del curso, sino que eventualmente a los mejores de estos casos, algunos de ellos van a poder servir de material para futuros cursos y para sus futuros compañeros o futuros alumnos de la escuela. Entonces, definiendo el enfoque del caso, cuáles son los objetivos de enseñanza. Algunas cosas están repetidas, disculpen, pero de repente es bueno machacarlo, de repente es bueno repetirlo para que quede, ¿cierto? ¿A quién va dirigido? ¿Cierto? Obviamente los objetivos de enseñanza no son lo mismo si el caso es más de implementación estratégica que de formulación estratégica. No es lo mismo si es que hay o no conflictos con los stakeholders y es más de ética, que en realidad es más bien un caso general de integración, ¿cierto? O un caso en que sea un poco más financiero, porque hay gente que le gustan más los números y que prefiere ver cosas como un numerito. Por ejemplo, en marketing puede haber más numeritos, o en finanzas pueden haber más numeritos, en evaluación, etcétera. Bueno, entonces ahí los objetivos de enseñanza van a tener algo de esto de evaluación de una estrategia o implementación de una estrategia, pero más la parte financiera o la parte contable. En cambio, en otros casos puede ser más la parte del desarrollo del personal, el cambio en la organización, ¿sí? ¿Qué impactos tiene esta nueva estrategia, supongamos, este nuevo modelo de negocio para adaptarlo a equipos de trabajo, ¿cierto? Eso puede ser también atractivo. Entonces va a cambiarle un poco los objetivos de enseñanza. Yo dije a quién va dirigido, hay niveles, ¿cierto?
cursos, o sea, puede ser para alumnos de primer nivel o de los primeros niveles, pero no es lo mismo hacer un caso para gestión y empresa que un caso para gestión de personas, para la introducción a gestión de personas, van a ser distintos. El nivel de acceso que ustedes tienen a información. Esto es una cosa súper importante. Uno de los criterios que ustedes deberían evaluar para elegir el caso, la industria, la empresa donde quieran hacer este caso, tiene que ver con algo que les mate, que les atraiga mucho, y lo otro es acceso a información, ya sea pública o privada. Privada es porque ustedes conocen a alguien, porque usted, no sé, el papá, el tío, la mamá de alguien, ¿cierto?, trabaja en esa empresa y puede ayudarle, o porque es una empresa suficientemente grande que tiene mucha información disponible, tiene muchos reportajes, hay mucha información que yo puedo acceder a través de otros medios, y eso me puede ayudar. Reiterar que tiene que haber una decisión o un problema, algo que se tenga que actuar o decidir, y además tiene que tener alguna vinculación con algún marco conceptual que ustedes conozcan más o menos bien, ¿cierto? Porque la idea es que ustedes de alguna manera también identifiquen cómo se puede resolver este caso. No de una manera, sino que por lo menos opciones o por dónde puede andar la solución de este caso. Una estructura típica de un caso es simple. Tiene un párrafo de inicio, un cuerpo y un párrafo final. Esa es como la estructura central. Siempre piensen en eso. Tengo el párrafo de inicio, el cuerpo del caso y un párrafo final. El párrafo de inicio es súper importante porque de alguna manera despliega, es como una síntesis de alguna manera lo que le está pasando al que va a tomar la decisión, a la persona que va a tomar la decisión, y tiene que ser muy atractivo, tiene que llamar la atención, tiene que ser como dramático en un cierto sentido. Debemos decir, bueno, la empresa, si es que no decide esto en los próximos meses, probablemente se va a ir a la quiebra. Estoy exagerando, pero eso podría ser una. O si es que no resuelve esto el emprendedor, que en los próximos días el conflicto en la familia va a ser gigante y esto lo tiene que decidir prontamente, no sé. Estoy dando algunos ejemplos de cosas que uno podría decir, o va a entrar la competencia, o la competencia va a seguir ganando terreno, no sé. Algo que genere tensión y llamado a tomar a la importancia de esto y a tomar acción. Entonces ahí tiene que estar la introducción, un poco la empresa, en qué año está ocurriendo, dónde está ocurriendo, cuál es el problema. Uno no tiene que decir así exactamente cuál es el problema, porque esos casos son un poco aburridos, porque ya parte de la dificultad de un caso es tratar de identificar el problema. Entonces, si bien uno lo puede esbozar, o lo puede más o menos expresar, la idea es que no sea así, el problema es este, ¿cierto? Sino que más o menos se trasunte, si uno lo pueda identificar, si es que lo analiza, pero no sea tan evidente, como dice, no sea tan evidente, sino que bueno, después viene el cuerpo del caso, donde normalmente deben entregar más información del contexto, de la industria o de la empresa, o de la decisión en particular. Normalmente uno ordena esto en algunas como temas principales, por ejemplo, si se trata de la implementación de una estrategia, primero probablemente esta es la historia de la empresa, fue la decisión estratégica que se tomó, el cambio de la estrategia o el nuevo modelo de negocio que se estableció, y estos son, no sé, 3 áreas de problema, que son las personas, la tecnología, y la infraestructura, ¿cierto? Y el tema financiero, cómo manejo eso. Entonces, ese es un caso que podría dedicarse, ¿cierto?, a cómo yo implemento la estrategia manejando estas 3 partes. Ahora, uno podría hacer ese mismo caso, pero en vez de ver las personas, la estructura, digamos, y la parte financiera, alguien podría decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer el marketing de esto? Y ese sería, el problema sería parecido cómo implementar la estrategia, pero solamente en la dimensión de marketing. Y por lo tanto, probablemente ahí el cuerpo incorporaría, que sea los clientes, incorporaría algo de la competencia, incorporaría cuál es el plan, las acciones de marketing que se venían haciendo, ¿cierto? Entonces, va a cambiar dependiendo de cuál es el foco que yo le doy a ese problema. Y después el párrafo final, citas de entrevista, antes de pasar al párrafo final, si es que uno normalmente en el caso cuando lo escribe tiene que poner citas, ¿cierto? Esto es más evidente cuando ustedes hacen entrevistas directas a personas o protagonistas del caso, gente que participó, ¿cierto? Y ustedes pueden decir, no sé, Jorge Pérez, el gerente de la compañía, pensaba esto o indicaba esto. Ahora, ¿cómo pueden hacer eso si es que no necesariamente entrevistan a alguien? Hay entrevistas de prensa que aparecen y que ahí aparecen lo que ellos dicen. Entonces ustedes pueden citar lo que esa persona dijo en esa entrevista de prensa en un diario, o lo que dijo a lo mejor en una presentación en YouTube, o lo que hizo en una exposición en ICARE.
pueden tomar esas fuentes también, ¿ya? Y una manera de darle como más vivacidad, como más atractivo al caso, es que no todo sea redactado como en tercera persona, sino que también uno ponga viñetas o ponga espacios donde hay, de alguna manera, las expresiones que dicen algunos de los protagonistas, ¿ya? Bueno, finalmente tengo el párrafo final que de alguna manera pone la situación, vuelve a la situación original, o sea, la situación, o a veces lo avanza y dice, bueno, había pasado ya un par de semanas respecto de la primera vez o un par de meses después de la primera vez que había surgido este problema y ya no podía más, Jorge Pérez el gerente y tenía que tomar una decisión porque si no, bla, bla, bla. Y nuevamente un llamado a la acción, ¿ya? Y de alguna manera conectándose con el párrafo inicial para aclarar, porque a veces con lo que pasa en el medio, de repente uno entrega mucha información y uno necesita después volver a enfocar a los alumnos para que de alguna manera se vayan al problema en cuestión, y eso está en el último párrafo. Bueno, la extensión ya lo mencioné, 3 a 5 páginas es lo que nosotros decimos. Ustedes pueden tomar, incluso podrían tener un par de páginas más si quisieran, pero para que tengan una orden de magnitud. Los anexos y una breve nota de enseñanza. Eso no lo voy a explicar ahora, lo voy a explicar después. Una breve nota de enseñanza y ese va a ser el trabajo que ustedes tienen que realizar en el curso. Bueno, aquí hay algunos datos que ya había mencionado, voy a ir rápido, los pueden revisar ahí, pueden parar el video y lo pueden revisar, pero esto de ser objetivo, utilizar tercera persona en general, uno puede a veces utilizar tiempo presente o pasado, hay que tener ojo con eso, pero hay que mantener coherencia en la redacción, en los verbos, ¿cierto? Normalmente uno utiliza una cierta secuencia de eventos, esa es una manera de presentarlo de modo que sea ordenado, o sea, que uno, sobre todo en el cuerpo, vaya, por lo menos cuando está presentando la historia, ¿cierto? Que vaya en un orden cronológico, que no cuente cosas al principio que necesitan de algunas cosas que vienen después. Eso es otra cosa que uno tiene que precisar cuando está estructurando el caso, ¿ya? Bueno, revisen eso y respecto a la redacción, ahí les va a servir después cuando lo estén escribiendo más, pueden volver a revisar este video y ayudarse con eso. Bueno, ya mencioné esto de la fuente interna, fuente externa y fuente secundaria. Probablemente ustedes van a utilizar muchas fuentes secundarias. Por lo tanto, reitero ahí, pueden ir a YouTube, pueden ir a videos corporativos, pueden ir a presentaciones en congreso, ¿cierto? Donde aparecen, que sea ejecutivo o gente de la empresa. Esas son fuentes relevantes. Entonces, una de las cosas que tienen que ir pensando ya para el curso, yo voy a postear este video un poquito antes de que partan las clases, por lo tanto echen una mirada, empiecen a pensar, ¿cierto? Este es un trabajo que van a hacer en grupos de aproximadamente 4 personas, o sea, de 3 a 4 personas en realidad. Entonces, piensen en 2 opciones, pueden pensar en una, pero en realidad es mejor pensar en 2 porque siempre hay los compañeros que les toquen el curso, a veces algunos pueden tener otra afinidad y tienen que elegir. Entonces, un par de situaciones o empresas que pudieran ser motivo de un caso, por ejemplo, una noticia relevante que hayan visto en el último tiempo, en los últimos años, una empresa que a ustedes les llame la atención, que a ustedes les gustaría a lo mejor investigar más, que les gustaría incluso trabajar eventualmente. Piensen que, por ejemplo, si ustedes hacen este caso y después lo entrevistan en esa empresa, ustedes van a tener mucha más información de esa compañía, van a saber muchas más cosas y en una entrevista van a poder decirles cosas de esa empresa o de esa industria. Puede ser una industria también, ¿cierto? Una industria que les parezca interesante, por ejemplo, no sé, hay gente que le encanta, hay gente que le encanta el arte, hay gente que la industria del arte y la cultura. Bueno, hagan a lo mejor un caso de eso. Hay otra gente que le interesa el deporte, que no sé, los panamericanos que vienen a la esquina, es el caso de los panamericanos, o el caso de algunos de estos equipos de la Sociedad Anónima Profesionales de Fútbol, ¿cierto? También puede ser una cosa atractiva. O la industria que a ustedes les llame la atención. Otras veces puede ser un personaje. Hay alguien que, no sé, se hicieron miles de casos o situaciones de Apple en parte por el magnetismo que tenía Steve Jobs. Pero hay otros empresarios, emprendedores, ¿cierto? Personas que llaman la atención y que a lo mejor ustedes pueden incorporar. Un tema conflictivo o no, algo que está latente, también puede ser atractivo. Entonces, identificar el evento, el momento del tiempo que ocurre, cuáles son los principales actores involucrados, quién es el decisor o
o quiénes serían los decisores. Ahí aparecen los distintos tipos de stakeholders, los stakeholders más directos, los clientes, los proveedores, los empleados, ¿cierto? Los competidores, pero también los stakeholders secundarios, la comunidad. A lo mejor hay un conflicto entre stakeholders, eso es bueno tenerlo claro. Y tener una idea de cuáles son las principales fuentes primarias y secundarias que ustedes van a poder utilizar. Bueno, eso es un poco, preparen esto, pueden preguntarme más cosas en la clase y nos vemos ahí. Que estén muy bien.